16:26, aquí estamos para arrancar con nuestra segunda entrevista de la tarde y para mí es un placer recibir a Robert Samaniego, comunicador, escritor por afición, dice Géminis por nacimiento y también viajero de corazón. Sobre todo es un experto en comunicación política, en branding y en personal branding. Gracias, Roberto, nuevamente por estar acá. María Mercedes, es un gusto, ya estoy en mi casa, ya me siento en casa. Así es, por supuesto, claro que sí. Hoy vamos a hablar sobre los arquetipos y cómo funcionan para la construcción de una marca personal. Y quisiera iniciar para que nos digas exactamente qué son los arquetipos, qué es lo que contienen estos arquetipos. Sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre un estereotipo y un arquetipo, porque muchas veces dicen, no, es que no me hables de arquetipo porque es ponerme una máscara lo mismo que todos. Y no es así. Los estereotipos son son generalizaciones muy simplificadas. Por ejemplo, te hablo de un arquetipo, justo ahora que estamos en el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres tienen que hacerse cargo de los hijos. Es un estereotipo. Correcto, y que luchamos por eso es este día. Exactamente. Entonces es una generalización muy simplista, mientras que los arquetipos son códigos comunes. Son características comunes que entendemos en la mayoría o al menos en ciertas zonas geográficas, en ciertas culturas, son como que muy, muy característicos para identificarte, porque cuando es más fácil identificarte, logras mejorar tu conexión con la gente. ¿Y qué importancia tienen estos arquetipos ya en la construcción de un personal branding, en la imagen de una persona? Mira, como te decía, lo más importante y lo más beneficioso de usar arquetipos es que encuentras esos códigos comunes que hacen mucho más fácil identificarte. ¿Cuáles son los principales? Mira, por ejemplo, hay personas que utilizan los 12 arquetipos tradicionales de Jung, que es lo más tradicional. Yo uso 16, por ejemplo, pero hay consultores que incluso van creando arquetipos de acuerdo a cada personalidad. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque vas perdiendo esos códigos. ¿No? Claro, los códigos, exactamente. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, arquetipos muy comunes son el del héroe, son el del aventurero, son el mago, el sabio, el creador, la madre, el rey. Digamos que esos son los más comunes. Y entonces tú vas buscando, porque además cada arquetipo tiene como que una etapa. Hay arquetipos que son más de inicio, y hay otros que ya son mucho más de profundidad, de trayectoria, como el rey, por ejemplo, cuando ya es una persona que ha tenido una trayectoria. Ya tiene una trayectoria mucho más avanzado, ¿sí? Entonces, y en cada etapa, pues, los vas trabajando de una manera diferente. Y por eso incluso el arquetipo, no es que tú dices, ahora mi arquetipo es el del vecino, por ejemplo, el de la persona normal, que es como cualquier persona. Esos son de inicio. Pero ese no va a ser el resto de tu vida. En algún momento vas a ir avanzando y vas cambiando. O sea, por ejemplo, el rey y el mago son ya de trayectoria mucho más avanzada. ¿No tienen género estos arquetipos? No. O sea, yo en eso sí soy así como que muy contragénero. O sea, justamente en un artículo que escribí recién para la revista de Personal Branding Magazine, yo decía que el personal branding no tienes que trabajarlo en base a género. Entonces, cuando yo le hago la consultoría a una mujer y lo primero que me dice, no, es que yo quiero trabajar mi personal branding como mujer, le digo, espérame, el 50%, por redondear, de la población mundial es mujer. ¿Te hace diferente ser mujer? No. Lo que te hace diferente son tus habilidades, tus valores, tus competencias. Es como dijeras, soy arquitecto. Te digo, el millón de personas que son arquitectos en el mundo. Entonces, no son cosas que te diferencian el rato de trabajar en tu personal branding. Pero, por ejemplo, ahora, ¿cuáles son los más comunes que sí tenemos las mujeres? Y a propósito del Día de la Mujer, vamos a irnos por ese camino. Por supuesto. Mira, y yo te podría decir, bueno, entonces vamos a trabajar en el estereotipo de la mujer tiene que hacerse cargo de los hijos, entonces el arquetipo es madre. Claro, no va por ahí. No va por ahí. Pero sí, algunos comunes tal vez. A ver, replanteo la pregunta. Sí. Yo te hacía esa como introducción a que no podemos generalizar. O sea, yo, por ejemplo, por hablarte de algunos arquetipos más representativos, por ejemplo, puede ser la creadora o la innovadora, que tienen mucha relación incluso con la maga, con todos los temas creativos. Y esas son personas que se caracterizan principalmente
por innovar, por ser creativas, por destacar en temas de creatividad y la búsqueda constante de nuevas ideas, ¿sí? Entonces, un arquetipo es una persona muy creativa. Okay. ¿Sí? Otro arquetipo, y podríamos decirlo muy tradicional en las mujeres, es la madre. Pero no la madre como pensando, es la persona que se encarga de cuidar la casa. No, la madre nos cuida, la madre nos protege, la madre evita que nos caigamos. Pero, por ejemplo, puede ser la creadora de un proyecto, ¿no es cierto? Es la gestora del proyecto. Claro, es que, exacto, pero depende de cuál sea su objetivo. Okay. O sea, sí, yo puedo crear un proyecto, pero mi proyecto va enfocado a cuidar a las personas. Entonces, puede ser uno parecido a la madre, la doctora. ¿Sí? Que son distintos, todos tienen sus diferencias, pero digamos que agrupándolos en grandes grupos, la madre, la doctora, la guardiana, es gente que te cuida y ese es su principal objetivo, cuidarte. ¿Cómo podemos entonces utilizar estos códigos de los arquetipos para la construcción o para la mejora de una marca personal? Mira, la ventaja de usar arquetipos son justo estos códigos. Y estos códigos te dan, por ejemplo, el tono, y no hablemos solo del tono de voz, el tono en general en el que te comunicas, ¿sí? Si tú eres una madre, tu tono de voz es mucho más cálido. Si eres una héroe o una guerrera, o una forajida, que están por ese lado mucho más agresivos, pues el tono de voz es más valiente, es más fuerte. Si tú eres, por ejemplo, la amante, que tienes la amante, la enamorada, tienes ese... ¿Son personalidades seductoras? Seductoras, son sensuales. Y ahí también van colores. Por ejemplo, el color más que va hacia la madre son más verdes, más de naturaleza. Si hablas en cambio de una héroe, de una guerrera, son colores azules. Si eres la amante, el tradicional es el rojo o el rosa. Son mucho más sensuales. ¿Se puede tener varios arquetipos en uno? Definitivamente tienes que tener. Okay. O sea, ¿por qué? Porque tú tienes una prioridad, por ejemplo, eres guerrera. Eres una guerrera porque la lucha, sales adelante, empoderas a los demás, eres una líder para que los demás te sigan en las batallas. Pero ¿cómo eres una guerrera? Entonces, por ejemplo, puede ser la guerrera y la madre. Entonces sí, tú luchas, pero luchas por cuidar a los tuyos. Esa combinación, yo normalmente cuando trabajo con 2 arquetipos, máximo 3, más de 3 ya te genera un conflicto. Claro, ya eres muchas cosas. Ya eres muchas cosas y cuando eres todo no eres nada. Entonces, por ejemplo, como te decía, la guerrera, como eran las vikingas, a quienes han visto la serie Vikingos, las mujeres eran de las guerreras que agarraban y se iban con los hombres a pelear, y el momento de pelear estaban con los escudos, estaban con las espadas y eran iguales, pero también eran madres, porque tenían que cuidar a los hijos, tenían que cuidar a los hombres, ver lo de la comida y todo eso. O sea, siempre el rol de la mujer es más doble y hasta triple, como digo, porque siempre son madres, siempre son mujeres, siempre tienen esas características únicas. Como yo te decía, el ser una mujer no es tu propuesta de valor, pero sí es una característica en el liderazgo. El liderazgo femenino tiene particularidades muy, muy propios de consenso, de permitir la colaboración, que los demás hablen, mientras que el liderazgo de los hombres es mucho más autoritario. Claro, más de acción. Exacto. O sea, vamos a hacer esto y todo. La mujer, en cambio, es mucho más colaborativa en ese sentido. Claro. Entonces, sí hay una diferencia. Lo que no es que tu género defina tu propuesta de valor. Y en esta época, tal vez, en que ahora que estamos lidiando con nuevas generaciones que también forman parte del mercado y cómo se han venido estructurando estas generaciones, este liderazgo femenino agrupa más. Llama la atención más, conecta mucho más, porque las nuevas generaciones no buscan un liderazgo autoritario, sino más bien de consensos horizontales, ¿no es cierto? Que se pueda aportar y que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Claro, y eso lo vemos en todos los niveles, incluso en el político. El tema de conflicto por las nuevas generaciones es cada vez más rechazado. Incluso los temas de género. O sea, las nuevas generaciones ya no ven que el género fluido, que las nuevas masculinidades, que
que ya no buscan una definición en base al género, sino a otros valores. Y ya, como te decía, o sea, el conflicto es lo que menos les gusta. Más bien buscan congregarse por afinidades de otro tipo y así armar las tribus, donde la mujer tiene mucha fortaleza. Y por eso podemos entender el presidente que tenemos hoy en día. Totalmente, totalmente. Y yo creo que toda el grupo político entendió que las personas, sobre todo todas las nuevas generaciones, generan un rechazo hacia la política tradicional del conflicto, de la confrontación, de la pelea. Más bien esperan propuestas, ideas que ellos entiendan. Ya la clase política antigua realmente del grito y la pelea, eso ya no cala en las nuevas generaciones ecuatorianas. Ya no funciona. ¿Y cuál es esa relación entonces que podemos encontrar entre los arquetipos de personal branding y la conexión emocional, un poco más allá de lo que estamos conversando, con la audiencia, Roberto? Porque justamente ha cambiado, toda la comunicación y el consumidor ha cambiado. Te hablo desde un punto marquetero. Entonces, si tu consumidor ha cambiado, tu forma de comunicar tiene que cambiar. Y tiene que cambiar hacia la conexión. Ahora ya, tú ves que las empresas tienen un 50% de aceptación o credibilidad en la gente, mientras que un 74% o 75% de la gente confía en gente como uno. Entonces ya no buscas eso, lo que buscas es conectar. ¿Y cómo conectas? A través de atributos que son fácilmente identificables. Por eso los arquetipos que te dan valentía, que te dan el liderazgo, que te dan, incluso tienes arquetipos como el forajido o el bufón, que son arquetipos totalmente irreverentes. Eso te iba a decir, totalmente irreverentes. Son totalmente irreverentes, pero tú tienes un segmento, una población, un grupo tan grande que lo que quieren es eso, o sea, rebelarse ante lo tradicional. Entonces buscan personas que les identifiquen así. Entonces, tú puedes ser un irreverente y digamos que en el sector político puede presentarse un candidato forajido, irreverente, y va a tener un gran número de seguidores, porque es gente que va a conectar con ese estilo. Entonces, también analizar el mercado y crear un arquetipo para poder llegar a conectar con la audiencia, o eso no se puede hacer. Crear, construir son palabras que yo nunca uso en personal branding. O sea, para mí esas son malas palabras en el personal branding. ¿Se trabaja sobre la esencia de la persona? Se trabaja sobre lo que eres. O sea, primero tienes que tener claro que no eres monedita de oro. No le vas a gustar a todo el mundo. Y está bueno eso. Entonces, tienes que gustar con lo que eres, porque si no, eres un personaje. Y eso es otra cosa. Así como decíamos, los estereotipos son una cosa y el arquetipo es otra cosa, los personajes es otra cosa. Sí. No puedes confundir, no, es que yo quiero ser el Tom Cruise en Maverick, entonces no. O sea, no, porque si tú eres una persona más bien tranquila, que no le gustan las aventuras y todo eso, tú no puedes tener un arquetipo de aventurero. Es que yo quiero que me vean como el aventurero, que voy por eso va mucho por la parte política, ¿no es cierto? Que quieren tener un personaje para poder caer. Quieren crear un personaje. Yo te digo, los votantes. El 70-80% de los candidatos quieren que se les fabrique un personaje para gustar a determinada población. Lo que sí se puede pulir ciertas cosas. Siempre debes pulirlo, porque al final de cuentas, si tú no has tenido un trabajo, una gestión consistente en tu marca personal, tienes que pulir, eres un diamante en bruto. Pero no puedes agarrar un diamante en bruto y esperar que salga un rubí. No, son dos cosas distintas. Pero, por ejemplo, para las mujeres que son acá en Ecuador muchas cabezas de familia, que son emprendedoras, y están escuchando este tema de los arquetipos, ¿cómo pueden ayudarlas la utilización de estos arquetipos de personal branding para diferenciarse en un mercado que cada vez está más saturado? Sí, mira, yo creo que específicamente en el caso de mujeres, primero tienen que ellas mismas superar algunos limitantes en la gestión de tu personal branding. Uno de ellos es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es la persona que no se cree capaz, que no se cree que puede hacer. Yo digo la loca de la azotea, que es otra forma de denominar. Exacto. Entonces, primero, créelo, lo puedes hacer. Segundo, rompe todos los estigmas y estereotipos. O sea, de que la mujer tiene que hacerse cargo del hogar, que la mujer es débil, que no, rompe eso. Y finalmente, lo que tienes que hacer como mujer es perder el miedo a mostrarte. O sea, el miedo
a mostrarnos en nuestras redes sociales, en cualquier espacio, lo tenemos hombres y mujeres, todos. Pero en las mujeres muchas veces es mayor ese miedo, pierde el miedo. Entonces, cuando ya has superado estas barreras y has decidido mostrarte, ok, ahora sí vamos a ver con arquetipos. Entonces, ahí sí tienes, como te digo, la ventaja de los arquetipos es que un poco te dan esa seguridad. Porque dices, ya, yo soy tal cosa. Tal cosa. Ya lo soy, ya me hice un autodiagnóstico que lo conversamos en algún momento, sé cuáles son mis valores, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis competencias, ya tengo claro y eso me permite trabajar en un arquetipo de héroe. Bueno, me empodero y me imagino siendo ese héroe. ¿Y hay algún arquetipo o un par de arquetipos que hoy en día sean más efectivos o relevantes para construir una marca personal? No. Todos los arquetipos, porque el arquetipo no es, el arquetipo, como te decía, son códigos universales y por lo que se busca esta variedad es para que trates de encajar en el que mejor vaya de acuerdo a tus valores y a tus atributos. Entonces, no hay, puede ser, por ejemplo, todo el mundo, el primero que me dice, no, es que si vas a trabajarme en arquetipos, yo soy el héroe. O el rey. O el rey. Claro. No, a ver, un momento. Yo soy la reina. Yo soy la reina del lugar. Sí, entonces tú puedes ser la reina sin que tu arquetipo sea la reina. Okay. Porque puedes ser la reina guerrera. Ok. Sí, entonces no necesariamente tiene que ir por ahí. Pero el arquetipo te permite, como te decía, lo más importante, conectar. Lo más importante cuando trabajas en tu personal branding, en tu marca personal, es conectar con la gente. Y para eso los arquetipos son muy útiles. Tal vez muchas personas que nos están escuchando dicen, ¿qué es esto los arquetipos? Nunca había escuchado. ¿Cómo me puedo convertir en la guerrera, en el rey, en el bufón para poder conectar con la audiencia? ¿Ese es básicamente el objetivo? No es el objetivo. El trabajar con un arquetipo es una herramienta. Por ejemplo, cuando ya vas trabajando más en los arquetipos incluso te dicen cuáles son las palabras que más van con tu arquetipo, qué colores, qué tono en la comunicación, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, porque uno dice, si yo soy el mago, todas son fortalezas. No, puedes perderte, cada arquetipo tiene un peligro. Uh-huh. Entonces, si eres el mago, tu mayor temor o el peor error en el que puedes caer es quedarte en la magia y no concretar, porque al final de cuentas la magia es una transformación. Yo soy un mago, yo soy un transformador. Un creador es otro tipo de creatividad. Pero al final de cuentas los arquetipos al final son una herramienta. No es el fin, no es el objetivo, es una parte de todo el trabajo. Como hablamos en el autodiagnóstico, que sepas tus valores, que sepas tus habilidades, porque de ahí puedes pasar a una etapa de arquetipos. Y el arquetipo lo que te va a dar es un norte, una guía, un blueprint, un layout, como dicen los diseñadores. Pero luego ya construirlo, que es la última etapa, es la de la imagen, ¿no? Como hablábamos de la etapa final. Hay una base, pero también tiene relación. Entonces vamos con los colores, con el lenguaje. Exactamente, con el tono. Todo tiene relación. O sea, si tú vas, por ejemplo, a decir que eres el amante, la seductora, porque tú eres una persona muy, muy sensual, muy seductora en tu estilo, no necesariamente en tu forma de vestir o algo, en todo tu estilo, eres seductora, conquistas a la gente, tienes facilidad de palabra y todo eso, no puedes ir y utilizar un color blanco, ¿sí? O un color verde, ¿sí? Uh-huh. Tienes que usar colores mucho más fuertes. Más atractivos. Y eso, también. Exacto, mucho más seductores, tu lenguaje, todo tiene que ir. Entonces, como te digo, el usar arquetipos lo que es una plantilla. Que como en cualquier cosa, tú puedes decir, yo voy a trabajar mis redes sociales y uso plantillas. Te aseguro que hay 100,000 personas usando la misma plantilla. Entonces ya dejas de ser original. Es como ahora la famosa inteligencia artificial que tienes el ChatGPT, Midjourney, todas esas herramientas donde les dices, prepárame un discurso con tales características. Y ahí la tienes. Y puedes agarrar eso, salir y decirlo. O sea, pero no eres original. ¿Dónde está tu propuesta de valor? Entonces los arquetipos son maravillosos, incluso hay muchos test gratuitos en el internet que te dan una guía muy interesante. Y lo importante es que cuando haces estos test te sale un arquetipo,
Obviamente no es el trabajo completo como debería hacerse. Eso se lo hace con Robert. Eso se hace conmigo. Lo importante ahí es que sí te das... Es como cuando ves el horóscopo. Claro. Al final, ay, sí, o sea, claro, pero ahí coincide con lo que yo soy. La carta natal y los planetas, y si eres lunar, solar. Que para mí son muy válidas, porque todas esas son herramientas, son herramientas que van complementándote. Y que es un poco cuando alguien te dice, oye, es que eres buena para tal cosa, te lo ratifica y dices, o sea, ya no soy yo que creo que soy bueno o malo. Alguien me está diciendo que soy bueno en esto. Y ahí aparece el síndrome del impostor. No, para nada, no, muchas gracias, pero no es así. Sí, o sea, hay que creérselo. Yo canto, pero canto en la ducha. Claro. Oye, pero tienes una voz lindísima. Claro. Entonces, todas estas herramientas lo que hacen es eso, es reforzar y ratificar todas esas características que tú tienes para salir a la tercera etapa, que es ya mostrarse. Y los talentos que cada uno tiene, que a veces es difícil. Exacto. Como dice una experta en personal branding que tiene un libro que se llama Pon tu talento en acción. Entonces, ya descubres tu talento, lo utilizas. Exacto. Y eso te lleva a ser un referente y a tener éxito en el sector que quieras. Porque como te digo, no eres monedita de oro para cualquiera. Pero una vez que tienes claro, tú dices, yo soy esto, este es mi talento. Perfecto. Y seguramente habrá mucha gente que te diga, oye, conecto contigo. Gracias, Robert, por estar acá. Si ustedes necesitan esta asesoría sobre personal branding, conocer qué arquetipo tienen, dónde se mueven estos arquetipos, dónde pueden encontrarte en las redes, además de aprender mucho del contenido de valor que propones. Sí. Bueno, en todas las redes, Instagram, y ahora ya estoy en TikTok también, como @rojosamaniego, y mi página web también es www.rojosamaniego.com. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, María Mercedes.